Buenos días. El día de hoy, 17 de diciembre de 2023, voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Derecho Civil Obligaciones. Mi nombre es Diana Marisela Martínez Rivas y mi número de matrícula es la CTM 080964. Mi tutor es Juan González Vega. La importancia de conocer los derechos y obligaciones en el derecho civil. El hecho de conocer nuestros derechos y obligaciones plasmados en el Código Civil nos ayuda a comprender la importancia de cómo reafirman nuestros valores que han de ser protegidos por el derecho y que deben ser aplicados en la sociedad. Nos muestra lo trascendente que es la aplicación en las profesiones y sobre todo en la de abogado. Esa responsabilidad social es parte fundamental en el quehacer de todas las personas en una sociedad. El conducirnos con una ética profesional nos hará personas confiables, profesionales. La ética influye en nuestras decisiones, en gran parte de ellas se debe a la condición moral de cada individuo, la cual se determina en función a las necesidades de cada sociedad y el establecimiento del entorno de ésta. Es parte fundamental la moral, el derecho y en particular las obligaciones civiles. Y si existe un equilibrio entre estos, podríamos afirmar que hay justicia. Los valores son considerados medios porque nos conduce a un fin, a diferencia de las obligaciones que se encuentran contempladas dentro del campo del derecho. El proceso para determinar la legalidad de un contrato en el derecho civil, tanto en los derechos como en las obligaciones de los firmantes, consiste en que los contratos civiles poseen elementos esenciales que son el consentimiento y el objeto. Si falta alguno de estos elementos o ambos, el contrato es inexistente. No nace a la vida jurídica y por ende no produce efectos jurídicos. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato, y la forma. Y en caso de que estos elementos no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad del contrato. El contrato puede nacer a la vida jurídica y posteriormente invocarse o producirse la nulidad, en caso de que no se satisfagan los requisitos de validez. En los contratos, las partes contratantes pueden poner las cláusulas que les resulten convenientes. Sus términos deben ser claros y no dejar lugar a duda sobre la intención de los contratantes. Cuando hubiera alguna ambigüedad en la interpretación de los contratos, cuando no sea clara cuál fue la intención de las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, tanto el Código Civil Federal como los códigos civiles de las entidades federativas señalan las reglas para su interpretación. ¿Cuál pudiera ser la solución que se pueda manejar en el conflicto de haber firmado un contrato ilegal de acuerdo a los derechos por el derecho civil? El haber firmado un contrato ilegal en la mayoría de las ocasiones es desconocido por una de las partes y por la otra parte es un abuso que conlleva dolo y mala intención. Puede ocurrir que se solucione el asunto tras el requerimiento de anular dicho contrato, pero no siempre ocurre así. Si el contrato sigue sin ser cumplido por otra parte, existen dos opciones. La mediación, en la cual ambas partes deben estar de acuerdo, y el acto de conciliación que se presenta en el juzgado. Para que el cumplimiento sea imputable a la persona que lo ha realizado, ésta tiene que haber incurrido en alguna conducta o situación que haga visible su responsabilidad ante tal incumplimiento. ¿Cómo podemos demostrar esto? Existe una serie de criterios que hacen posible la imputación del incumplimiento en sentido material de una o varias cláusulas del contrato, como el dolo, la culpa, la responsabilidad objetiva. El derecho civil protege la legalidad de todos los tipos de contratos que pueden celebrar. Nuestra legislación recoge este espíritu en la obligación del cumplimiento de los contratos. Tanto es así que el artículo 1091 del Código Civil se da a las obligaciones del contrato fuerza de ley. Las obligaciones no nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Gracias.